Diariamente, el mundo político, económico y social es analizado con profesionalismo y seriedad, entrevistando no solo a los actores, sino a los tomadores de decisiones. Radio Huancavilca 8:30 AM, la H grande de la información presenta. Este es un nuevo día para empezar de nuevo. Contrapunto, el programa líder de opinión y entrevistas. Para cantar, para reír, para volver. A los oyentes de Huancavilca 8:30M y Caché Noticias 90.9 en Guayas, 94.9 en Santa Elena y en todas las plataformas tecnológicas que tienen estas dos emisoras para beneficio de todos los oyentes ecuatorianos y no ecuatorianos y en el exterior que nos escuchan y nos ven a través de el YouTube. A esta hora de la mañana, 7:39, damos la bienvenida aquí en Huancavilca 8:30M y Caché FM al señor economista Roberto González, el más nombrado, el más famoso, el componedor, yo le digo el componedor, porque él en la década de 2000, él llegó y aterrizó precisamente, qué coincidencia, en el Banco del Pacífico. Bueno, el Banco del Pacífico, hablando en términos figurados, ya le estaban abriendo la lápida, ya lo iban a sepultar, ya esto se acababa. El ministro de Finanzas de aquel entonces, el ingeniero Jorge Gallardo, si digo bien, Zavala, ahora que está de representante ante el Fondo Monetario Internacional, era el ministro de Finanzas. Y el gobierno entregó una cantidad que va a decirlo el economista González, y fue una especie de boya, una especie de tanque de oxígeno. Y el trabajo final o el resultado final del señor economista González, ahí está, a la muestra, está ahí. El Banco del Pacífico resucitó, caminó y corrió. Y después ya va a hablar él que le han hecho al niño que dejó corriendo, ya con buena salud. Y ahora está nuevamente, por eso qué coincidencia, ahora otra vez viene Roberto González al Banco del Pacífico y ha encontrado al niño con algunos daños en su salud. Buenos días, economista, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenos días y gracias ¿Cómo se siente pues, ser a la emisora por esta famoso? oportunidad? Pues me siento abrumado. Abrumado. Honestamente, porque yo creo que el apoyo que está recibiendo el banco por todo lo que está haciendo de parte de los medios de comunicación es realmente admirable, ¿no? Y además, por mi parte, siempre ha existido la política de decir lo que está ocurriendo. Lo dije hace 20 años y lo estoy volviendo a decir ahora, ¿no? Así que cuenten con eso y pregunten. Bueno, mi compañera Joana Ramos tiene inquietudes para usted. Gracias, economista. También, economista, gracias por estar aquí en Huancavilca y en Caché Noticias y Opinión. Usted ya ha comentado en diferentes medios de comunicación que inició esta primera fase del Banco del Pacífico, de un nuevo Banco del Pacífico, ¿no? Que se están saneando cuentas de todo lo que se ha encontrado ahí, de exceso de personal, gastos innecesarios, auspicios desbocados, publicidad sin sentido, todo esto que había representado 70 millones de dólares al año. Para el Banco del Pacífico en prácticamente pérdidas, porque se ha dicho que todo esto no tenía ningún ingreso al banco como se había esperado. Pero hay la duda y el desconocimiento también del público, qué significa todo lo que se está haciendo en este momento en el Banco del Pacífico, porque tal vez nosotros lo podemos entender, ¿no? Este proceso de saneamiento que se está haciendo, pero casa afuera, puertas afuera, la gente está viendo agencias del banco cerradas. Y entonces esto le puede provocar algo de temor, algo de miedo.
¿Cómo está la situación del banco para que los cuentaahorristas puedan estar seguros? Bueno, todo esto que se está haciendo responde a un proceso de preparación del banco para su futura venta. Cuando algo se va a vender, sea un banco o sea un bien o sea una empresa, normalmente hay que ponerla al día, prepararla, eliminar costes innecesarios. En caso de la banca, elevar las provisiones de los créditos morosos para precautelar futuros problemas con esa cartera crediticia. Hay que revisar todos los contratos y todos los gastos que el banco ha incurrido en este año, en mi opinión, en muchos casos totalmente innecesarios. El banco, además, como bien mencionaba usted, tenía un exceso de plantilla. Solo para que se haga una idea, hablando de medios de comunicación, ese departamento tenía 12 personas por un lado y 44 por otra, es decir, teníamos 56 personas dedicadas al tema de comunicación, mercadeo y publicidad. Es decir, no creo que ni la Casa Blanca tenga 56 personas dedicadas a este tema, ¿no? Entonces, casos como ese había en el banco. Todo eso se ha ido reduciendo, analizando y dejando estructuras más acordes con el tamaño del banco. Ahora, todo esto que se está haciendo no afecta absolutamente en nada ni a los depositantes, ni a los cuentacorrentistas, ni a los que reciben créditos. El banco opera con absoluta normalidad, creció el año pasado en sus depósitos, lo cual es un indicador importante, y tiene totalmente abierta su operación crediticia a todo nivel, personal, consumo, pequeña, mediana, gran empresa. No hay ningún problema. Todo esto que se está haciendo es preparar al banco y dejarlo en una mejor forma, si se me permite el símil deportivo, de cara a que el comprador futuro vea una entidad más atractiva. ¿Y cuánto tiempo puede demorar o tomar este proceso de saneamiento? ¿El 2022 podría ser el año en que se venda? No, ya está. La fase de saneamiento está concluida. O sea, siempre en un banco tan grande como este se pueden seguir haciendo ajustes. Yo soy un convencido de que hay que mejorar la eficiencia organizacional del banco. En general, toda la banca ecuatoriana y latinoamericana peca de un exceso de gasto organizacional y operacional. Si uno se compara con los niveles de eficiencia en Europa o en Estados Unidos, ahí estamos hablando en niveles ya por debajo del 30%. Ese es el ratio de eficiencia operacional. Aquí, la media de los 6 grandes bancos debe andar por el 70 o el 75%. Hay bancos ya por debajo y hay bancos por encima. Nosotros, lamentablemente, éramos el primero en el 2008, hoy somos el 6º de la lista del grupo comparación. Entonces, siempre se puede hacer un ajuste y seguiremos haciendo ajustes ya muy puntuales, focalizados en áreas que creo que todavía pueden ser más eficientes, ¿no? 7:45 en Ecuador continental, dialogando con el economista Roberto González, presidente ejecutivo del Banco del Pacífico. Mi compañero Jorge Escobar tiene inquietudes para usted. Un placer, economista, y siempre Igualmente, bienvenido a gusto. Contrapunto. Hablemos un poco de la parte operacional, ¿no? Siempre el Banco del Pacífico se ha caracterizado por mantener tasas preferenciales, incluso en materia de préstamos hipotecarios. Mucha gente prefiere acudir a este banco porque tiene tasas más competitivas. Pero, ¿cuál es la cartera o su estado actualmente? Si hay un porcentaje significativo de morosidad o quizás de cartera D, para que la gente tenga esa información. No, las tasas del banco siguen siendo competitivas, muy competitivas en casi todos los segmentos. Fuimos también muy competitivos hace años cuando lanzamos ofertas muy agresivas, ¿se acuerdan? Hipoteca 10, hipoteca 9, etcétera. Hoy por hoy el banco sigue teniendo un rol activo en el tema de financiación, tanto de consumo particular como de empresas, y la eventual morosidad que pudiera producirse en el banco está ya prácticamente provisionada, que ese es el efecto que ha producido esa bajada de utilidades en este año. Y en el caso de los préstamos de consumo, los préstamos comerciales, ¿cuál es el estado de esa cartera? ¿Es similar a lo que pasa con los préstamos hipotecarios? No, o sea, el banco, la parte de consumo que se da por tarjetas de crédito ha sufrido bastante con la pandemia. Realmente hemos visto mucha gente que ha perdido su trabajo, sus fuentes de ingreso, entonces eso nos ha obligado a refinanciar o a reestructurar deudas de muchos clientes en algunos casos, pero se mantiene dentro de índices razonables. No los mejores, pero sí razonables. Ahora, lo que yo estoy haciendo en este caso, en esta etapa nueva, es analizar el futuro de las carteras crediticias que tiene el banco y ver por dónde se podría producir un daño
para precisamente provisionar y utilizar los fondos que genera el banco y precautelar los intereses. Si finalmente, por el motivo que sea, el banco no se vende, quedará con una altísima cobertura de provisiones, como tenía en el año 2008, con niveles superiores al 300 y al 400%. Hoy estamos en el 190, si mal no recuerdo, 190-200%. Para concluir, siempre cumpliendo con lo que marca la normativa vigente. Cuidado, esto es un criterio de decir, a mí me gusta ir con el banco al límite o me gusta ir con un colchón de provisiones razonable. Yo prefiero, vengo de una escuela donde creo que provisionar es sano, donde creo que hacer provisiones genéricas, aquí hace 20 años no se hablaba de provisiones genéricas, hoy ya todo el mundo habla de provisiones genéricas. ¿Qué son provisiones genéricas? Son reservas que no están, digamos, destinadas a un fin concreto, sino a proteger a futuro determinadas posibles fallas en la cartera crediticia. No es que diga, oiga, ese crédito número 3, eso ya se hace de forma rutinaria con las calificaciones de cartera que hacen no este banco, todos los bancos. Aquí lo que se trata es de crearle, permítanme la palabra, un colchón de provisiones para que el banco no tenga que en algún momento enfrentar esa pérdida. solamente un dato final y corto por el tiempo, economista, la cifra del patrimonio técnico y de la disponibilidad hoy en el Banco del Pacífico. La cifra de patrimonio técnico es la más alta que tiene de su grupo de comparación. En ese aspecto seguimos siendo líderes y en cuanto al nivel de liquidez, si no recuerdo mal, somos el segundo banco por reservas de liquidez. Así Gracias. que en ese aspecto seguimos siendo un banco muy solvente, con mucha liquidez, pero que engordó innecesariamente en estos últimos años. Y está a dieta. 7 horas 49 minutos. ¿Qué será de eso de patrimonio técnico para el radio escucha? Que es heterogéneo. Por favor. Eso lo va a explicar después el economista Roberto González. Le vamos a dar paso al compañero que está ya convaleciendo y está listo ya para mañana emprender otra vez las labores. Me refiero al magíster Carlos Julio Sacoto. Adelante usted, compañero. Gracias, economista Clever Chica Zambrano. Muy buenos días a los compañeros del panel, a nuestro invitado. Ya estoy fuera del COVID-19, terminando los últimos días de aislamiento. Me parece importante hacerle la consulta, economista. Usted ha dicho, este es un banco muy solvente, con mucha liquidez. Yo sé que hay una disposición de parte del gobierno nacional de venderlo, ¿no? Pero, ¿por qué vender algo que funciona? ¿Por qué vender algo que representa ingresos importantes al Estado? Es lo que se pregunta el ciudadano común, que hace la comparación. Si yo tengo una tienda que es permanentemente recurrida por los vecinos del barrio, yo lo último que voy a pensar es en venderla. ¿Por qué vender Banco del Pacífico cuando se reconoce su solvencia, su liquidez, a más de la disposición que hay desde el gobierno nacional, economista? Gracias, licenciado, con gusto. Aquí hay que considerar dos temas. Uno, el banco es un banco privado. Los estados no deben de ser propietarios de bancos privados ni de negocios privados. Las experiencias que ha habido de posesión de estos negocios han acabado casi todas mal. Entonces sería una pena que por mantener un banco privado, que siempre ha sido privado, recuerden que este banco va a cumplir ahora en abril 50 años, nunca cambió su naturaleza jurídica. El compromiso inicial del rescate del Banco Central fue rescatarlo, sanearlo y volverlo a manos privadas. Eso no ha cambiado y no es de este gobierno, esto viene de hace 20 años. Lamentablemente, solo un banco se salvó de la crisis de los años 99 y 2000, si mal no recuerdo, hubo otras grandes entidades que se fueron. Esto es un caso donde se salvó. Esa es una parte. Dos, el banco efectivamente volverá a dar unas utilidades muy importantes este año y durante los próximos años, siempre y cuando se siga manejando de una manera prudente y profesional. Pero la posibilidad que tiene hoy el Estado de recibir una importante cantidad de dinero para destinarla a otros programas, ya sean sociales, ya sean asistenciales o lo que decida el gobierno, es única. Y pienso, y esta es mi opinión, que así debería hacer con otros bienes que están hoy en posesión del Estado y que pueden hacerse líquidos de una manera inmediata, sean activos que ganan dinero, sean bienes inmuebles, todo aquello que sirva para generar nuevos recursos al Estado, de los que está muy necesitado para atender otros programas, creo que es bienvenido. Y tercero y último, generalmente los Estados son
administradores poco eficientes de los bienes. Al no tener una exigencia de un accionista de referencia o de cumplir unas metas o de cumplir unos objetivos, se convierten en entidades laxas, artificialmente engordadas y, lo que es peor, presas fáciles de determinados gobiernos que los utilizan como vehículo de inversión, vehículo de facilitación de programas, etcétera, y creo que ha habido ejemplos suficientes a lo largo de la historia. Muy bien, compañeros, en honor al tiempo, sigan ustedes con más preguntas. 7 de la mañana, 53 minutos. Realmente es muy difícil ponerle a la gente ese chip de que el Banco del Pacífico, el Banco del Pichicha, todos los bancos, privados, porque el momento que una institución bancaria privada pase a manos de un gobierno, automáticamente eso se vuelve político. O sea, está al servicio de la política. Resulta que no podemos confundir. Los usuarios del Banco del Pacífico y del resto de bancos son privados. Los dineros son privados, no son del Estado. Eso hay que dejarlo claro. Mi compañero Edison Casaña también tiene inquietudes para usted, economista. Con gusto. González. Muy gentil. Gracias, economista Clever Chica. Economista González, esa incertidumbre que tiene justamente el ciudadano, ¿no? El ciudadano común que a veces no entiende mucho de estos temas macroeconómicos, venta, política, etcétera, quiere tranquilidad de saber que su dinero, cuentacorrentistas, cuentaahorristas, está tranquilo, a pesar de que vaya a haber una transición, un cambio, pero quiere seguir teniendo ese nombre, ese membrete, Banco del Pacífico, mi dinero depositado con tranquilidad. Así es. Creo que sería un error si alguien compra el banco, cambiarle el nombre o poner otro ahí. Yo creo que lo que pudiera ocurrir, hablo en condicional y en futuro, es que el grupo que lo compre, porque eso también hay que tenerlo claro, no se va a vender a inversores particulares, no se va a vender a fondos de inversión. Salga todo el mundo la idea esa a la cabeza que aquí va a haber sociedades interpuestas para que determinadas personas vuelvan a ser propietarios del banco. No, eso es una calentura mental que circula en las redes, de fácil colocación, pero de difícil entendimiento, porque a nadie se le ocurre eso. Pero bueno, entonces lo que ocurrirá es que vendrá un gran banco, y lo comprará probablemente, y debajo ponga el Banco del Pacífico del grupo tal o del grupo cual. Como ocurrió hace unos años cuando se vendió el Produbanco y fue comprado por el grupo Promérica. Si ustedes ven la publicidad, pone Produbanco y abajo Grupo Promérica. Probablemente eso es lo que ocurra, porque creo que si la entidad que compra finalmente el banco es un banco serio, pues verá lo que es el valor de la marca, la presencia, su cuota de mercado, el arraigo que tiene esta marca en todo el país. Es un banco que es bien recibido y bien aceptado, no causa ningún rechazo en ninguna provincia ni en ningún cantón del país. Entonces yo creo que precisamente ese es parte del atractivo. Es una marca buena, tiene el 14% casi el 14% del mercado de depósitos, entonces es una operación sumamente atractiva para un potencial inversor, ¿no? Y el público debe estar tranquilo. Extremadamente tranquilo. Los niveles de liquidez del banco son buenos, las tasas que ofrece actualmente el banco son muy atractivas. Todo el mundo tranquilo y sigan confiando en el banco, porque ahí estamos, ¿no? Con o sin venta seguiremos. Clever Chica Zambrano. Lo noté 7:57 minutos, lo noté a Carlos Acoto como que le faltó algo de decirle o preguntarle al economista González. ¿Usted, Carlito? Sí, economista, aprovechando que hay el tono de voz o otra pregunta. Por favor. Sí, ¿me escuchan ahí? Sí, algo mejor nada más. Bien, economista, aprovechando este espacio que hay para hacerle una pregunta adicional, ¿ya se ha recibido alguna oferta de interés para comprar el banco? Yo entiendo que todavía no estamos en esta etapa, que estamos en una primera fase todavía, pero entiendo que sí han existido algunos acercamientos informales. Eso por un lado, y por otro, ¿ya se ha definido el monto mínimo, el avalúo mínimo del banco? Le respondo con gusto ambas cosas.
El proceso está en una fase inicial actualizando la valoración, ¿no? Eso concluirá aproximadamente en un mes y medio, y ahí se lo presentaremos al accionista, quien es quien tomará la decisión sobre el valor final, ¿no? Lo que yo he manifestado en algunos medios es el valor patrimonial que tiene el banco al 31 de diciembre, que son los tan nombrados 820 millones. Ese es un valor piso, ese es un valor de referencia, eso es lo que dicen los libros. No es el valor del banco en el momento que se ponga en venta. Eso lo decidirán el banco que nos está asesorando, las proyecciones y el análisis que se va a hacer de todo este tema, ¿no? Con respecto a los interesados, hay interesados, llama con cierta frecuencia representantes de bancos asesores, que piden saber cómo está el estado del proceso, y se les remite al accionista, evidentemente, para que les dé la información del caso, pero un poco como anticipo, decirles que todavía no hay nada formal, son rumores, conversaciones, acercamientos, porque de hecho el proceso no se ha iniciado todavía, estamos en la fase donde se prepara al banco para el proceso. 7:59, Jorge. Sí, para la parte final, algunas inquietudes adicionales, economista. Usted hace un momento decía, sea que se venda o no, es decir, es algo que debería de definirse en el camino, y aquello genera obviamente un mensaje de tranquilidad a los cuentavientes, porque cuando hay este tipo de procesos y con esa sombra gigantesca del fantasma del 99, que yo sé que no tiene nada que ver con lo que pasa en el Banco del Pacífico, pero siempre está allí, ¿no?, dando la vuelta en las mentes de las personas, de los clientes, al final que tengan claro lo que se está haciendo, y que, por último, la venta, si no se concreta, todo continuará sin ninguna novedad. Tal cual lo ha mencionado. Sí, realmente todavía el trauma financiero y social que supuso todo el problema bancario de los años 99-2000 está en la mente de las personas. Eso es obvio. El dinero es muy sensible a cualquier rumor, a cualquier comentario. Pero yo creo que la evolución que ha seguido no solo el banco, sino todo el sistema en estos últimos 20 años es muy importante. Los niveles de solvencia y de liquidez que hay hoy, el nivel de regulación y control que ejecuta la Superintendencia de Bancos sobre el sistema es importante, estricto, prolijo, y eso ha llevado a que la mayoría de las entidades tengan unos niveles muy superiores a los que tenían en la década de los años 90. Aparte que se han eliminado muchas otras prácticas, como aquellos célebres créditos vinculados, etcétera, ¿no? Entonces, sí, por el motivo que sea, o bien porque no se llega a un acuerdo, porque no hay interesados, el banco no se vende, el banco continuará prestando servicio a la comunidad. Es un banco que este mismo año volverá a presentar ya unas utilidades al nivel que le corresponde, y probablemente en el año 23 y 24 creo que volverá a ser el primer banco por rentabilidad. 8 de la mañana, 1 minuto, 8 de la mañana, 1 minuto, dialogando con el economista Roberto González, presidente ejecutivo del Banco del Pacífico. El presidente de la República, don Guillermo Lasso Mendoza, dijo en campaña que uno de los objetivos, si llegaba a la presidencia, era vender el Banco del Pacífico, porque el Banco del Pacífico es un ente privado y que no puede ser que un gobierno o sea administrado por un gobierno o por el gobernante de turno. Correcto. Eso, después ya siendo presidente, otra vez declaró, dice, el Banco del Pacífico tiene que venderse, y dio las razones que acabo de decir. Pero ¿para qué va a servir ese dinero, señor presidente, por el momento que lo venda? Dice, eso se abrirá un fideicomiso y ese dinero servirá para enfrentar la desnutrición infantil. Eso es lo que hizo el presidente de la República. Muy bien, pero hablemos de la vida real, señor economista Roberto González. En primer lugar, el Banco del Pacífico, usted ya lo pone nuevamente, porque usted ha sido contratado para alistarlo, para vestirlo, para ponerlo bonito, ¿ya? Y exhibirlo en el escaparate del mercado del dinero. Pregunto,
en Latinoamérica, en Sudamérica particularmente, ¿cuántos bancos de Estados Unidos, de España, de Alemania y por qué no hasta de Japón han comprado bancos? Eso ha tenido diversas fases. En la medida que los estados latinoamericanos han tenido gobiernos más o menos estables, ha favorecido la llegada de bancos internacionales que han comprado bancos locales. La situación al día de hoy es, no hay ningún banco que yo sepa norteamericano operando un banco comercial del tamaño del Pacífico. Sí hay algunos bancos que operan americanos en segmentos corporativos, tipo Citibank o ese nivel. Banca europea, hay banca española en Perú, Colombia, Chile, Argentina, Brasil. Hubo. Hay todavía. Creo que en Venezuela ya, si queda alguno, deben ser 1 o 2, no sé exactamente cuántos quedan. Hay alguna operación también europea en Panamá. No he visto a ningún banco asiático llegar a Latinoamérica con un banco. He visto oficinas de representación, he visto oficinas comerciales de bancos, he visto bancos de desarrollo prestando a banca local, pero como tal yo no tengo registro de ninguna compra de ningún banco asiático, japonés, chino, tailandés en Latinoamérica, ¿no? Puede ser. He visto algún movimiento de bancos brasileros últimamente, sé que han tomado posiciones en Chile. Eso lo que nos lleva a pensar es que el comprador pudiera ser un jugador latinoamericano, pero no está descartada la presencia de que algún banco europeo que vuelva a apostar por el continente latinoamericano pues haga una inversión. Porque hay que recordar que si bien para nosotros la cifra el tamaño del banco a efectos europeos es prácticamente una cifra muy baja. Realmente estamos hablando de bancos con decenas de miles de millones de activos y de recursos que la operación del Banco del Pacífico es pequeña para ellos, ¿no? O sea, es más un interés estratégico de volver a Latinoamérica, de apostar, y ese tema es un tema muy importante, de apostar por la credibilidad del gobierno actual, de que va a facilitar la inversión extranjera y que hay un empeño claro de apertura del país. Si no viene inversión extranjera a este país, ya llegará un momento que los recursos locales no dan. Si vieron las cifras que se publicaron hace días del ingreso de inversión extranjera en los 3 trimestres primeros del 2021 fue de apenas 493 millones. Eso comparado con el entorno no es nada. Lo que hay que preguntarse a todas estas personas que se oponen a todo prácticamente es ¿por qué no viene la inversión extranjera al país? Si tenemos un país que desde el punto de vista geográfico es inmejorable, que tiene una serie de atractivos únicos en el mundo. ¿Por qué no invierte en el extranjero? Porque sencillamente no viene, porque ya ve las experiencias. Han firmado contratos los gobiernos con una empresa canadiense que vaya a hacer las exploraciones y explotación de las minas. ¿Y qué le están diciendo los habitantes? Que no puede hacerlo. Entonces, perdóname, yo no voy a arriesgar mi dinero, pues. Eso es algo práctico, economista González. Pero en algún momento hay que romper el paradigma. Por supuesto, pero hablemos del Banco del Pacífico, porque aquí solamente en este país nos damos el lujo de hablar así abiertamente de bancos. No, así no es. Estamos hablando de dinero. Y cuando se habla de dinero y de amor hay que tener cuidado. Es muy sensible el asunto, muy sensible. Por cierto. ¿Ya? Por cierto. Claro. Entonces, es que como que irresponsablemente hablamos, ¿no? La pregunta de la vida real. Esto que sí que no hay que vender el banco y todo, crea un desconcierto. Sin embargo, le pregunto, ¿ha bajado el número de clientes en el banco? ¿Se mantiene el número de clientes en el banco? ¿Hay una proyección de crecimiento de clientes del banco? Sí, no, la clientela se mantiene muy estable y con tendencia al crecimiento. Pasado estos momentos de incertidumbre donde la gente duda,
al final yo creo que la gente escucha las voces que tiene que escuchar, no las voces no autorizadas o desconocedoras, y sigue operando normalmente. Nosotros estamos apuntando a un crecimiento este año de doble dígito, tanto en el pasivo como en el activo. Eso significa más clientes, eso significa más créditos. Ahora, la otra pregunta de la vía real. Si no hubiera votado usted a nadie, si usted no hubiera hecho ninguna reingeniería, dicen alguien, dijo alguien, ¿no? Depuración, reestructuración, lo que quiera calificar. ¿Cuántos millones hubiera tenido de utilidad? Tuvo, mejor dicho. Tuvo, o sea, de hecho, Claro. la utilidad es la misma, solo que está en otro renglón contable de la cuenta de resultados, ¿no? Sí. Pero estimamos que este ajuste son unos 70 millones de dólares. 70 millones, ya. Entonces, ahora, una vez que hizo toda esta, perdóneme, depuración, que le costó los 70 millones, hablemoslo así, a grosso modo, ya en el año 2022, el que estamos viviendo, ¿cuál es la meta que se ha fijado el Banco del Pacífico en cuanto a utilidad? Estamos con varios escenarios, pero el escenario más conservador sería una utilidad entre 50 y 55 millones este año, con una reserva de provisiones ya muy significativa. Y entonces yo estoy interesado en el Banco del Pacífico. ¿Y qué usted me ofrece de rentabilidad económica? La famosa ROA. ¿Como inversor o como depositante? Como inversor. Bueno, como inversor yo le ofrezco una proyección a 10 años sumamente atractiva. Este banco probablemente a partir del 2023 ganará por encima de los 100 millones de dólares y de ahí en adelante. Una vez que mantenga la misma estructura, si no vuelve a engordar artificialmente y claro, si no ocurren efectos externos al banco, deterioro del mercado laboral, deterioro del mercado empresarial, crisis, pandemias, etcétera, cosas que no son manejables del banco, porque consideren todos que si por muy bueno que esté el banco y por muy saneado que esté, si la gente no tiene puestos de trabajo, si la gente no tiene ingresos, nunca podrá pagar sus créditos, a este y a ningún banco, obviamente, ¿no? Entonces, estas cosas siempre hay que manejarlas bajo supuestos y tomando en consideración diversos factores. Si todo se mantiene como está previsto, si hay estabilidad gubernamental, si entra dinero al país, entonces la proyección de resultados del banco es muy optimista y muy atractiva. Eso probablemente elevará el valor del banco. Pero hay cosas que son imponderables y salen fuera de nuestras manos, ¿no? Y usted que es experto, ¿cree usted que hoy por hoy hay una aceptable velocidad de circulación del dinero en el mercado? Súper. Hay una cantidad de liquidez en el mercado enorme. Vea los índices no del Banco del Pacífico, de toda la banca. Pero falta, ¿no? Hay que bancarizar más. Hay que bancarizar más, efectivamente, pero para bancarizar es una ecuación donde tenemos que contar con dos variables. Uno, la existencia de dinero que la hay. Dos, el conocimiento de la gente que se quiere bancarizar. Es decir, hay que bancarizar y educar al cliente para que sepa manejar sus recursos y si luego quiere emprender o dedicarse a hacer un negocio, hay que enseñarle. Emprender no es deme un crédito que voy a emprender, no. Emprender es deme un crédito y presénteme cómo va a manejar su negocio y cómo va a ser capaz de poner esos recursos a funcionar y evidentemente devolverlos. Y es muy difícil abrir una cuentita de ahorros con unos $300. No, mucho menos que eso. ¿Sí? Mucho más barato que eso. ¿Cuánto puedo llevar ahí? Mínimo. Con $50 es más Con que 50 suficiente. dólares. ¿sí? Con 50. Y además puede abrirla por internet. No Ya. tiene ni que acercarse a las oficinas. No debe ni siquiera pisar. Así es. Solamente con mi cédula. Con una tablet o con un dispositivo móvil se baja Claro. la aplicación del banco y transfiere sus $50 y se abre su libretita de ahorros. O Claro, 50 debería de ahorros. tener su cuenta, ¿no? Por eso hay mucha gente, perdón que me extienda, que me critica que porque hemos cerrado algunas oficinas, porque la tendencia no del Ecuador mundial es a no ver a los clientes del banco en el banco, sino operar con ellos a través de los diferentes canales. Por muchos motivos, por gasto, por presencia física, por seguridad. Entonces, el banco hoy ofrece muchos canales de acceso, no tienen que ir a las oficinas, está los canales telefónicos, los corresponsales no bancarios, las aplicaciones
a través de la computadora o del móvil. Entonces, no tiene sentido pensar que el mundo avanza hacia transformarse digitalmente y seguir abriendo oficinas físicas. Es que el día que se simplifique la operación, el spread va a bajar. Así es. Tengo menos gasto operacional, puedo destinar más recursos, puedo bajar las tasas, pero si sigo manteniendo unos costes elevados de operación, nunca podré bajar las tasas. Porque las tasas no bajan solo porque lo diga un decreto, sino porque tiene que ser la conjunción de muchos factores, entre esos que algunos bancos no pierdan dinero. Si yo quiero tasas de activo al 3 o al 4%, pero pago mis pasivos al 6 o al 7%, evidentemente no hay negocio. Ni para el banco, ni para nadie. Un mensaje para los oyentes, para los clientes del Banco del Pacífico, del señor economista Roberto González, que es el resucitador de bancos. No, ni mucho menos. No, ni mucho no, menos. no. Simple administrador. Ah, ya, muy bien. No, el mensaje es que sigan confiando en el banco. El banco tiene clientes que nacieron con el banco hace 50 años y ahí siguen. Han pasado con nosotros todas las crisis, no las que yo he vivido, yo no las he vivido, yo he sido, como bien dice Clever, el modesto resucitador. Pero sigan confiando en el banco, sigan trayendo sus depósitos, operen con nosotros. La oferta de productos y servicios del banco es de las mejores que hay en el país, en todo sentido, tecnológica, de tasas, de calidad, de confiabilidad, y pídanos todos los créditos que crean necesarios. Nosotros encantados de analizarlos con gusto y encantados de facilitar cualquier labor desde este punto de vista, ¿no? Y la última, porque tengo varios mensajes, desde ayer me dicen, vas a entrevistar al economista Roberto González, pregúntale si sigue auspiciando al Club Sport MLE, el Banco del Pacífico. No. Ya no. Ya no. La política de auspicios del banco se ha revisado en su totalidad. Creo, y lo he dicho muchas veces, que era un exceso de gasto, y más aún un exceso de gasto sin el debido retorno. Cuando uno entra en una campaña de publicidad tiene que analizar, tiene que ver el retorno. Era un auspicio muy elevado y ya no se va a seguir continuando. Pero MLE tiene un crédito ahí, está al día con eso es otra cuestión. Sí, es otra cosa. Como, claro. Como cualquier otro cliente puede tener un crédito sin ningún problema, ¿no? Está al día con sus obligaciones. Totalmente. Sí, ya. Entonces, los aficionados de MLE, se acabó la tetita. ¿Ah? Vaya a buscar otra teta. Y a propósito de esto, dígame. Usted que aspira vender el banco, ¿cómo está armando el escaparate para mostrarlo? Bueno, la parte, digamos, más dolorosa es la que se ha hecho ahora, la reestructuración de gastos, la salida de personal, el cierre de algunas agencias, y ahora queda la fase más bonita, que es ser más rentable, ser más eficiente y mostrar estas cifras al futuro comprador, que es lo que ya estamos haciendo, ¿no? De hecho, ya la cuenta de resultados del mes de enero apunta a una utilidad importante. Es decir, ya empieza uno a, digamos, registrar el efecto de las medidas tomadas. Y lo vamos a ver a lo largo del año con gusto. Cada cierto tiempo me paso por aquí, les cuento cómo va el banco, cómo va el proceso. Encantado, ¿no? Definitivamente el inversor lo primero que va a ver es qué grado de estabilidad tiene el banco. Definitivamente. Y en qué manos está y cuál ha sido sus antecedentes y cómo está. Definitivamente. Nadie invierte dinero para perder. Eso es obvio, ni en banca ni en ningún negocio. Despídese, por favor, señor economista. Nosotros le agradecemos por estar con nosotros. No, gracias a la emisora por la oportunidad. Aquí me tienen siempre que sea menester. Y a los clientes, depositantes y personas que confían en el banco, sigan haciéndolo. Estén tranquilos. Cualquier duda, por favor, nos la hacen llevar. Hay muchos canales abiertos. No escuchen voces no autorizadas, voces desconocedoras de cómo funciona un banco, cómo funciona el sistema financiero. Acudan siempre a la gente que sabe, bien al banco o bien a profesionales acreditados, no aficionados. Muchas gracias. Felicitaciones al Banco del Pacífico, próximos a cumplir entonces 50 años. Medio siglo, ¿no? Medio siglo, así es. Y va para largo. Y lo celebraremos con algún auspicio modesto.
Muy bien. Muchas gracias, Bien. economista. Gracias, economista. Gracias Que a vaya- ustedes, A buenos usted. días. Y a amigos oyentes de Huancavilca 830M y Caché FM, gracias por escucharnos. Gracias totales. Chao. Un abrazo, bendiciones. Diariamente, el mundo político, económico y social es analizado con profesionalismo y seriedad, entrevistando no solo a los actores, sino a los tomadores de decisiones. Radio Huancavilca 830 AM, la H grande de la información presenta Este es un nuevo día para empezar de nuevo. Contrapunto, el programa líder de opinión y entrevistas. Para cantar